Enhorabuena para todas y todos, excelente salud y la mejor vibra, claro está. Hoy en entrevista especial de Guía Tu Cuerpo hablaremos sobre la demencia. Vaya tema. Bueno, esto nos lo han pedido muchísimo por las redes sociales y por eso lo vamos a abordar. Pero es una enfermedad, es un trastorno, puede prevenirse, es hereditario. Aquí tenemos un experto que nos va a responder todas estas preguntas que también ustedes pueden enviar a través de nuestra cuenta del programa que es @aisaentrevista. Así que esperamos sus preguntas. El experto que nos acompaña en el estudio es el doctor Pablo Esbarch, quien es neurocirujano y bueno, ya ahora es uno de nuestros especialistas más consentidos y más solicitados. ¿Cómo está, doctor Esbarch? Gracias, muchas gracias, Aisa, por invitarme. Empecemos con el tema central, que es la demencia, porque mucha gente lo asocia a la falta de memoria, al Alzheimer, a varias cosas, pero queremos que usted nos concrete qué es. Sí, la demencia es un grupo de enfermedades neurológicas, es decir, enfermedades que afectan el cerebro y que producen un trastorno de memoria de forma importante, más otro tipo de alteraciones que nosotros llamamos trastornos de la cognición. La cognición es una función cerebral muy compleja. ¿En qué consiste? Incluye memoria, atención, pensamiento, ejecución, es decir, la forma en que uno planifica las tareas, el lenguaje, todo eso incluye la cognición. Entonces las demencias, porque son muchas, son un grupo de enfermedades que afectan la cognición humana de manera constante, progresiva, es decir, siempre va hacia adelante la enfermedad y normalmente no tienen cura. Normalmente no tienen cura. Normalmente. ¿Qué tipos de enfermedades podemos incluir dentro de esto de la demencia? Bueno, hay tres tipos fundamentales de enfermedades que causan demencia. A ver. Y la mayoría de las demencias son de tres tipos. La más frecuente de todas es la enfermedad de Alzheimer. La enfermedad de Alzheimer es alrededor del 70% de los casos de demencia. Después está la demencia de causa vascular, es decir, se van tapando las arterias, los tubitos que llevan la sangre al cerebro y eso produce que haya lesiones en el cerebro que se van uniendo y empiezan a generar un trastorno de tipo cognitivo, es decir, demencia. Y por último está la demencia de tipo mixta, donde se mezclan características del Alzheimer y características de la demencia vascular. Esa suena más complicada. Demencia vascular. ¿Esto tiene cura? ¿Esto cómo lo detectamos? Amplíenos un poquito sobre esto. Bueno, la mayoría de las demencias, desgraciadamente, no tienen una cura. Entonces, lo que podemos hacer es dar medicamentos para evitar que se siga tapando la circulación, que se dan medicamentos para hacer la sangre más líquida, medicamentos para evitar que proteger la capa interna de las arterias, medicamentos para mejorar cómo las células se van comunicando una con la otra y entonces eso hace que la enfermedad no progrese de manera tan rápida. Después hay muchos otros tipos de demencias que ya son menos frecuentes, como la demencia de cuerpos de Lewy, así se llama, porque aparecen unos cuerpos en el cerebro. También la demencia que tiene que ver con la enfermedad de Parkinson, que es la demencia asociada al Parkinson. Otro tipo de alteraciones que ya son muchísimo más raras. Y también hay una cosa que antes se llamaba pseudodemencia, es decir, que no son realmente demencias y que pueden ser reversibles, como por ejemplo los trastornos de memoria que tiene el paciente con depresión, y esos trastornos sí son mejorables de forma muy importante con el tratamiento. Con medicamento.
Así es. Importantísimo, porque mucha gente te dice, ay, no me acuerdo de esto, ay, no me acuerdo de lo otro, y de pronto no saben si es memoria histórica o es memoria de algo que les ocurrió recientemente. Para eso sí hay solución. Claro, todos tenemos en algún momento de la vida ¿Lagunas? algún trastorno de memoria. Es normal, porque la memoria es una función muy interesante que yo la asocio con una grabadora. Es decir, en la grabadora tú aprietas la grabadora, la enciendes, grabas y después reproduces lo que estás grabando, ¿no? Entonces la memoria es igual, es como una grabadora, pero nosotros primero captamos la información y después la reproducimos. Lo que pasa muchas veces es que hay un trastorno de la atención, es decir, tú no captas adecuadamente lo que tienes que reproducir, por lo tanto no lo puedes reproducir. Eso no es verdaderamente un trastorno de memoria, es un trastorno de atención. O cuando hay ansiedad, por ejemplo, la persona que está muy ansiosa tiene una dispersión de la atención, entonces no atiende específicamente lo que le están diciendo. La persona que tiene depresión o que está triste muchas veces tampoco atiende adecuadamente. Entonces, todo esto se manifiesta como un trastorno de memoria al final. Entonces, lo importante ahí es detectarla a tiempo. Nos llega una pregunta a la cuenta de @ISAEntrevista, que es la cuenta oficial de nuestro programa, y nos preguntan si la demencia afecta solo a la memoria o también a otras funciones. La demencia afecta toda la cognición humana, es decir, que es una función mucho más compleja, una alteración mucho más global que solo la memoria. Una afectación única de la memoria no es una demencia. Nos decías que cuando uno tiene ansiedad, angustias, estrés, etcétera, etcétera, toda esa familia de problemas que nadie quiere tener, que es probable que de pronto tengamos lagunas, que se nos olvide algo, pero de ahí podemos decir que la pérdida de la memoria es normal. Todos tenemos en algún momento de la vida algún problema con la memoria de corto plazo. A mí me gusta diferenciar cuál es la pérdida de memoria que tenemos normalmente en un día de nuestra vida con la pérdida de memoria que tiene un paciente con demencia. Y es que muchas veces nosotros, por ejemplo, dejamos el celular acá y no nos acordamos de dónde lo dejamos. Porque estábamos haciendo otra cosa al mismo tiempo. Porque estábamos haciendo otra cosa, porque no estábamos atendiendo, porque al final las funciones cerebrales no son infalibles. Nosotros no somos una computadora, una máquina, ¿no? Tenemos fallos, que son normales hasta cierto punto, no pasa nada. Sin embargo, el paciente con demencia deja el celular acá y no se acuerda que lo dejó. Es decir, el paciente con demencia olvida lo que olvidó. ¿Qué quiere decir esto? Que el paciente no recuerda que colocó el objeto acá y entonces su cerebro empieza a hacer ideas extrañas, como que me robaron este objeto. Es muy habitual eso. Alguien lo cambió de lugar a propósito para molestarme. Entonces, este tipo de ideas es muy frecuente en el paciente con demencia. El paciente con demencia empieza a generar ideas extrañas acerca de los trastornos de memoria y esto hace que se cree todo un problema familiar con el paciente. Claro, le achaca la responsabilidad a otro. No es capaz de decir, olvidé dónde está mi celular. No, porque olvidó que olvidó eso. Entonces perdió toda la línea de pensamiento, entonces crea un pensamiento anómalo, anormal, para justificar la pérdida del objeto, ¿no? ¿Qué tipo de personas llegan a padecer demencia? Normalmente es una enfermedad que empieza después de los 70 años. Hay casos juveniles, pero la realidad es que son muy raros. Son rarezas. Son muy raros. La realidad de lo que uno ve en la consulta son pacientes de más de 60, 70 años y a medida que aumenta la edad va aumentando el riesgo
de tener una demencia. Primero, lo más frecuente, como dije anteriormente, es la enfermedad de Alzheimer, que es una enfermedad que empieza alrededor de los 70 años y va progresando a medida que avanza la enfermedad alrededor de unos 10 años más o menos. ¿Qué personas son candidatas a padecer Alzheimer cuando tienen esos más de 70 años? Bueno, desgraciadamente eso no se sabe. Es decir, no se sabe quién tiene más riesgo de tener una enfermedad de Alzheimer. Se sabe, por ejemplo, que la persona que tiene un alto nivel cognitivo, ¿qué quiere decir eso? Que está usando el cerebro de forma constante, tiene un poquito menor de riesgo de tener la enfermedad. Sin embargo, hay enfermedad de Alzheimer tanto en profesores universitarios como en gente que no sabe leer y escribir, por lo tanto, eso no es absoluto. Se sabe también que las personas que toman café tienen un poquito menos de riesgo de desarrollar la enfermedad. ¿Y por qué? ¿Qué tiene el café? El café tiene cafeína y la cafeína activa una conexión de neuronas en el cerebro que es la conexión colinérgica de acetilcolina. Y al estimular esa conexión entre las células, que se llama sinapsis, hace que el paciente tenga un poquito menos de riesgo. Entonces, lo cual, hay que tomar café. Hay que tomar café, pero no es un blindaje para la enfermedad, no es una seguridad. Bueno, con esta invitación a tomar café, yo le propongo, doctor, que hagamos una breve pausa. Ya regresamos, atentos con lo que sigue con el doctor Svarsh. Estamos de vuelta para continuar esta plática con el neurocirujano, el doctor Pablo Svarsh, que ha sido nuestro experto en todos estos temas del cerebro humano, que es una cajita que todavía tiene muchas preguntas y no todas las respuestas que necesitamos saber. Doctor, estábamos hablando de la demencia y nos preguntan aquí en la cuenta de @aisaentrevista, que es la cuenta oficial de nuestro programa, ¿cómo empieza el Alzheimer, por ejemplo? ¿Qué siente una persona cuando está entrando en esta primera etapa y cómo sus familiares lo pueden detectar y pueden ayudar a que esto se encauce de la mejor manera? Sí, eso es muy importante, porque el paciente con enfermedad de Alzheimer lo que empieza a tener es trastornos de memoria. Empieza a olvidar cosas sencillas y este trastorno de memoria se empieza a hacer cada vez más severo. Ya los olvidos son importantes y el olvido más importante del Alzheimer es el nombre de las cosas. A eso nosotros le llamamos anomia. El paciente empieza a decir, por ejemplo, esto es una cosa para tomar café. Pero ¿cómo se llama? ¿No? Tú le preguntas, y es para tomar café, te repite. Pero sí, pero dime el nombre. Entonces él no puede asociar el objeto con el nombre del objeto, ¿no? Eso se llama anomia y es una de las cosas que inicialmente empieza el paciente con enfermedad de Alzheimer. Estos trastornos de memoria se van haciendo cada vez más severos y el paciente empieza a perder el sentido de la orientación, es decir, ya no se orienta en el medio donde está. Claro, entonces por eso empiezan los peligros, porque el paciente sale de su casa, camina
unos pasos y ya no sabe regresar, se puede perder. Y entonces hay peligro de que el paciente sufra un accidente en la calle, lo asalten. Esa sería como la etapa 2. Todo esto entra dentro de la etapa inicial de la enfermedad, lo que nosotros llamamos la etapa leve. Después, ¿Y qué sigue? ya empieza la etapa moderada, donde los trastornos de memoria ya se hacen mucho más severos. El paciente empieza a no reconocer el entorno donde está, a no reconocer a las personas que están a su alrededor, y esto es tremendamente difícil de manejar porque la familia no siempre entiende que se trata de una enfermedad. Los problemas de pensamiento se hacen más severos, el paciente empieza a culpar a los familiares de que no encuentra cosas, de que le robaron dinero, de que hay cosas en su entorno que no están como él quiere. Y empiezan muchos trastornos de alimentación, donde el paciente va a comer y dice que ya comió, y no quiere comer y empiezan los trastornos del apetito, o todo lo contrario, el paciente acaba de comer y dice que no ha comido. Se le olvidó que ya comió. Y quiere volver a comer, y entonces son los trastornos de obesidad en el paciente con demencia. Empiezan los trastornos del sueño y esto altera muchísimo todo el ambiente familiar porque el paciente invierte el ritmo de sueño. El paciente duerme por el día y está despierto por la noche, y en la noche deambula. Y no deja dormir a nadie en la casa. No solo no deja dormir, sino que puede tener accidentes porque son las caídas que tiene el paciente, abre la puerta y puede salir a la calle y perderse en la noche. Entonces altera mucho la dinámica familiar. Y el paciente va transitando por esta etapa hasta llegar a la etapa severa, donde ya en la etapa severa pierde la capacidad de movimiento, pierde la capacidad de alimentación por sí mismo, empieza a deshidratarse porque no toma la cantidad de líquido suficiente, hay infecciones, hay toda una serie de fenómenos alrededor que hacen que sea muy difícil cuidar a este paciente con demencia severa. Nos llega una pregunta a la cuenta de @TelesurTV, que es la cuenta oficial de nuestro canal de noticias, y nos preguntan ¿qué tan rápido avanza la demencia? Bueno, la enfermedad de Alzheimer tiene un curso de alrededor entre 10 y 20 años más o menos. Depende de la edad que tenga el paciente, depende de otras enfermedades que tenga. ¿Y el Parkinson? Bueno, la enfermedad de Parkinson es diferente, ¿no? Pero la enfermedad de Parkinson cursa aproximadamente igual en la misma proporción. ¿Qué es lo que pasa? Que hay muchos medicamentos que existen en este momento que uno puede darle al paciente y tratar de retrasar un poquito el proceso. Y la otra cosa que es muy importante es la educación de los familiares que cuidan al paciente. Esa educación puede hacer la diferencia entre un paciente que dure mucho tiempo y curse una enfermedad adecuadamente, o un paciente que tenga complicaciones de forma rápida. ¿Es verdadero o falso que la demencia acorta la esperanza de vida? Es cierto, la demencia, los pacientes con demencia viven menos que los pacientes que no tienen demencia, es decir, eso es una seguridad, es decir, sí acorta la esperanza de vida. ¿Es verdadero o falso que una persona con demencia debe recibir un trato diferente en su casa con sus familiares? Sí, es decir, la demencia es una enfermedad y es una enfermedad que afecta el cerebro y que afecta el pensamiento y que afecta la conducta. Por lo tanto, el trato en un paciente con demencia sí tiene que ser diferenciado. Hay cosas, por ejemplo, muy específicas como la comunicación con el paciente. Como el paciente tiene un trastorno de memoria severo, es frecuente que el paciente pregunte cosas varias veces. Por ejemplo, ¿a qué hora vamos a comer? Vamos a comer
en media hora, le responde su familiar. Y entonces el paciente te mira y te vuelve a preguntar, ¿a qué hora vamos a comer? Vamos a comer ahora. Y te vuelve a preguntar lo mismo, y eso se llama loop mental. Y ese círculo de preguntas y preguntas y preguntas hace muchas veces que el familiar o la persona que está cuidando al paciente se desespere y responde de Claro, forma... porque no hay una preparación para ser un cuidador primario. Eso lo hemos abordado en este programa. Es muy difícil ser cuidador primario si no eres enfermero, médico, si no tienes herramientas para manejar la situación, ¿cierto? Es muy cierto, por eso la tendencia actual en el tratamiento de todas las demencias es darle mucha información al cuidador, escuelas del cuidador. Yo muchas veces en la consulta gasto 2 o 3 citas en enseñarle al familiar, porque en América Latina, dicho sea de paso, la mayoría de los cuidadores primarios Son las mamás. son familiares. Son familiares y más del 50% son mujeres. Entonces, es muy importante explicarle bien al familiar, al cuidador, cómo se tratan estas cosas. Es decir, qué se hace cuando el paciente entra en un loop de preguntas. ¿Qué pasa si el paciente no quiere bañarse, por ejemplo? ¿Qué pasa si el paciente no quiere comer? ¿Cómo prepararle los alimentos? Porque muchas veces a medida que la enfermedad va avanzando, el paciente pierde la capacidad de usar cubiertos. Entonces, para mantener el validismo, lo que nosotros recomendamos siempre es preparar los alimentos para que los puedan comer con la mano y mantener. ¿Qué alimentos no darle al paciente con demencia? Por ejemplo, ¿qué alimentos no darle? Hay alimentos que son tremendamente peligrosos porque el paciente con demencia tiene trastornos de la deglución. Claro. Entonces, hay alimentos, por ejemplo, como cacahuates o caramelos que no tienen palito, que son muy peligrosos porque el paciente se lo puede tragar, irse a las vías respiratorias. Ahogar. Se puede ahogar, lo que nosotros llamamos broncoaspiración. Entonces, ese tipo de alimentos no se le debe dar nunca al paciente. Nos llega otra pregunta a la cuenta de @IsaEntrevista y dice, si la persona es muy mayor, ¿hay que llevarlo al médico o dejar que las cosas sigan su curso? O sea, hay personas que lo asimilan como algo normal a la edad. Bueno, esto es una pregunta muy importante, Aisa, porque la demencia siempre es una enfermedad. La vejez no es una enfermedad. Hay que hacer la diferencia, es decir, ponerse viejo no es estar enfermo. Un paciente con demencia es un paciente que está enfermo. Por lo tanto, siempre, no importa la edad, requiere atención médica. ¿Por qué? Porque existen medicamentos que pueden mejorar la calidad de vida del paciente y de la familia. Entonces, no se justifica de ninguna manera no administrarlo. No importa que el paciente tenga 90 años, 100, no importa. Es un paciente que además de la edad que tiene, está enfermo y requiere atención médica especializada. ¿Es verdadero o falso que el Alzheimer vuelve violentas a las personas que lo padecen? Cualquier demencia, como hay un trastorno de pensamiento, puede haber trastornos de conducta o siempre hay trastornos de conducta. Esos trastornos de conducta a veces causan agresividad en el paciente, pero no siempre. Es decir, no es una condición absoluta que todos los pacientes con demencia se pongan agresivos. Sin embargo, a veces puede haber brotes de agresividad, porque, por ejemplo, yo puse la taza acá y no recuerdo que la moví de lugar y digo que mis familiares me están moviendo la taza para enojarme. Y entonces me enojo, ¿no? Por esto y puedo tener un comportamiento agresivo debido a esto. Pero no es una seguridad que todos los pacientes lo hagan. Ocurre con cierta frecuencia.
Nos llega otra pregunta a la cuenta de @isaentrevista y quieren saber si el Alzheimer u otras enfermedades relacionadas con la demencia son hereditarias. Bueno, la enfermedad de Alzheimer tiene dos tipos. Está la enfermedad de Alzheimer hereditaria. Esa es muy poco frecuente. Menos de un 1% de los pacientes con enfermedad de Alzheimer tienen lo que se llama enfermedad de Alzheimer familiar. En ese caso sí es hereditaria. La mayor cantidad de pacientes con Alzheimer es el Alzheimer donde la enfermedad no es hereditaria. Aunque es cierto que un paciente con enfermedad de Alzheimer tiene un poquito más de riesgo sus familiares de tener, los familiares directos, es decir, si mi mamá tiene enfermedad de Alzheimer, yo tengo un poquito más de riesgo, pero ese riesgo es pequeño realmente, no hay que preocuparse grandemente porque por otra parte, además de llevar una vida sana y todo lo demás, no hay nada que podamos hacer en este momento. No existe un medicamento o algo que demos y evite la posibilidad de tener la enfermedad. ¿Por qué es eso? Porque no conocemos qué la causa. De acuerdo, pero ¿hay algún estilo de vida que se recomiende para evitar caer en la enfermedad, tenerla en algún momento de la vida? No, nosotros los médicos recomendamos la vida sana. Un estilo de vida sano que incluye tres cosas fundamentales. Primero, una alimentación adecuada, policomida, es decir, comer de todo, pero beneficiando una gran cantidad de frutas, verduras, pescado, pocas grasas saturadas, mucha fibra, poca azúcar, esa es una de las pocas harinas procesadas. El cigarro es una de las causas fundamentales de lesión vascular y la lesión vascular te predispone a tener una demencia vascular. Por lo tanto, siempre recomendamos no fumar. Gracias, doctor Pablo Sbarge, por todas estas recomendaciones. Yo quiero subrayar la de evitar fumar. Usted ha dicho que el cigarro provoca lesión vascular, entonces sobre eso hay que llamar mucho la atención y tomarlo muy en cuenta. Gracias nuevamente. Yo me quedo con esas recomendaciones del doctor Sbarge. Quiero que ustedes la escuchen una y otra vez. Son muy valiosas para evitar cualquiera de estos problemas, afectaciones cerebrales. Nos vemos en 7 días, pero recuerde, cuídese mucho y ámese más. Chao.